Bienvenidos estudiantes al primer video de la asignatura CAT 1. Una vez realizada la presentación del curso y una pequeña parte teórica, procedemos ahora a la aplicación de AutoCAD. Esta es la parte práctica, pues donde vamos a aprender a usar la herramienta en su última versión o una de las últimas, la versión 2020. En este video no vamos a explicar la instalación del programa. Si tienen correo institucional, con este correo pueden acceder a una versión estudiantil totalmente funcional con la que podremos abarcar tanto el dibujo 2D como el dibujo 3D. El AutoCAD es una herramienta de dibujo asistido por computador. Desde hace mucho tiempo se usa para numerosos entornos profesionales, arquitectura, ingeniería, diseño industrial, diseño eléctrico, estructural, civil y otras especialidades. En esta asignatura vamos a ver los principales aspectos de este programa y su correcto uso en el entorno del dibujo, la configuración, ayudas, coordenadas. Vamos a trabajar regiones, modificación de objetos, textos, cotas, bloques, atributos, ploteo, creación de estilos de ploteo y finalmente vamos a tener un apartado de modelado 3D en AutoCAD. Dentro de los temas también vamos a tratar una parte del programa SketchUp. Para ese caso vamos a tener otro video donde explicaremos la herramienta. No vamos a profundizar tanto como en el AutoCAD, pero sí vamos a explicar pues algunos lineamientos para manejarlo y también desarrollar principalmente volumetrías 3D, que es como el potencial que tiene el SketchUp por ser un programa muy dinámico y muy intuitivo. Una vez instalado el programa y al dar el icono de inicio accedemos a esta pantalla de presentación. Esta pantalla se divide en tres bloques. El primero es iniciar un dibujo nuevo. También encontramos las opciones de abrir archivo, obtener plantillas en línea y otras opciones pues que ya son más avanzadas. Al desplegar en este menú aparecen las plantillas, las distintas plantillas que trae el AutoCAD. También podemos tener las plantillas que nosotros creamos personalizadas, pero para iniciar vamos a trabajar con las plantillas ACAD ISO, que es la normativa que manejamos aquí en Latinoamérica. Entonces vamos a iniciar con esta plantilla siempre. El segundo bloque, el bloque central, trae los documentos recientes, archivos que se han abierto o que hemos trabajado previamente en el AutoCAD. Podemos encontrar pues los distintos archivos. Hay un límite de archivos, creo que son 10 archivos aproximadamente. Podemos controlar también la visualización, tamaño grande, mediano y listado de archivos. Y finalmente encontramos el tercer bloque donde aparecen las notificaciones. Como este programa pues estoy trabajando con una versión educacional, el programa me mantiene al día de las últimas aplicaciones o últimos ajustes que va teniendo esta plataforma en temas de tutoriales, en temas de actualizaciones. También podemos estar conectados. El programa al ser gratuita la versión estudiantil podemos conectarlo directamente, no es obligatorio. En este caso yo lo tengo conectado a una cuenta de correo. En esta primera lección vamos a hablar sobre el entorno de trabajo y la interfaz de usuario. Así que debemos conocer los aspectos básicos del programa. El AutoCAD es una aplicación compleja, no es tampoco difícil de aprender. Sin embargo, el correcto uso dependerá de la rapidez y el flujo de trabajo de nuestros proyectos. Por eso es importante aprender a usarla correctamente. La interfaz de usuario. Los principales elementos que componen la interfaz de usuario son los siguientes. El área o espacio de dibujo. Es el área de mayor tamaño de la ventana y en ella es donde vamos a dibujar nuestras planimetrías o diseños. Esta área o espacio de trabajo es infinita.
Podemos dibujar sin importar el tamaño de los objetos, siempre y cuando usemos unidades en ellos, ya sea metros, milímetros, centímetros, la unidad que deseemos. Para este caso, la unidad con que comúnmente trabajamos es el metro, entonces en este espacio de trabajo estaremos representando la realidad. Sin embargo, para otras especialidades, la unidad podría ser el milímetro, muy usado en los planos o planimetrías de estructura o ingeniería civil. También en dibujos de ingeniería industrial, donde se necesita una precisión de los elementos que se dibujan. El siguiente componente de la interfaz de usuario es la línea de comandos. La línea de comandos se encuentra ubicada en la parte inferior de la pantalla. Es una franja. En ella podemos escribir las órdenes o los comandos. También en ella ingresamos la información que el AutoCAD nos solicite. Es importante siempre tener esta línea de comandos visible, pues en ella establecemos la comunicación con el AutoCAD y el usuario, nosotros. En ella estará apareciendo continuamente la información del comando que estemos usando, los pasos a seguir. Muchas veces solemos perder la línea, o sea, la continuidad de los comandos. Entonces, si eso ocurre, podemos revisarla y ver qué comando está activo o cuál es el siguiente paso que nos solicita para ejecutar ese comando. La cinta de opciones, ubicada en la parte superior del espacio de trabajo, contiene todos los iconos o herramientas que nos permiten ejecutar los comandos. Dependiendo del menú que se encuentre activo, los comandos o las herramientas que aparecen allí en iconos representados variarán. Podemos controlar la visibilidad de esta cinta con este botón que nos permite minimizarla o maximizarla. Todo esto en pro de ganar más área o espacio de trabajo. En ella vienen representados todos los comandos que trae el AutoCAD en icono. Si nos paramos sobre cualquiera de ellos, automáticamente vamos a recibir información del nombre y en algunos casos cómo ejecutar el comando, con una breve visualización y también con un pequeño video si el comando lo trae incluido. También podemos encontrar que hay ventanas desplegables dentro de la cinta de opciones, donde aparece otra serie de comandos. Las opciones más avanzadas en algunos casos aparecen allí. Entonces tenemos que tener presente que al desplegar de acuerdo al menú que tengamos activado, podemos acceder a varios comandos y órdenes en ella. Las barras de herramientas. Las barras de herramientas se encuentran incluidas dentro de la cinta de opciones. Cada parte, cada submenú que aparece acá abajo indicado, se puede retirar convirtiéndose en una barra de herramientas. Simplemente hay que pararse sobre el elemento y arrastrarlo. A partir de este momento nosotros podemos tener una barra flotante que podemos anclar en cualquier parte del espacio del trabajo. En algunos casos también podemos modificar su tamaño y acceder a todos los comandos que ella incluye. También podemos regresarla a su sitio simplemente arrastrándola, incluyéndola nuevamente en la cinta de opciones. La barra de menús, ubicada en la parte superior de la cinta de opciones, agrupa por categorías todos los comandos que tiene el AutoCAD. En este caso, Home, tenemos comandos de dibujo, Insert, comandos para insertar elementos externos al AutoCAD, ya sea imágenes, referencias externas. La barra del menú de anotación, donde tenemos todo lo que tiene que ver con acotado e incluir información dentro del dibujo. Barra paramétrico, barra de vista. Con ella afectamos la visualización del AutoCAD, y las siguientes barras de menú, los siguientes menús, pues contienen opciones adicionales al AutoCAD, pues que son ya más avanzadas y que para efectos de este curso no veremos así profundamente. La barra de estado, ubicada bajo la línea de comandos, nos permite modificar el estado de algunas funciones que ayudan a dibujar con más exactitud en el AutoCAD.
Con ella controlamos también visualización, algunas funciones de visualización, controlamos funciones de escalado y también incluye una parte muy importante en el AutoCAD que es el posicionamiento por coordenadas. Cuando movemos el mouse en el espacio del trabajo, en el primer cajetín de la barra de estado observamos las coordenadas, el posicionamiento en X y en Y. Esto nos permite ubicar nuestro dibujo con coordenadas ya sean relativas o absolutas, que luego más adelante explicaremos. Finalmente encontramos el botón de AutoCAD donde accedemos a los diversos menús convencionales que podemos encontrar en cualquier programa como Excel, Windows, con las opciones de nuevo, abrir, salvar, salvar como. Podemos importar, exportar archivos, publicar archivos, imprimir y algunas utilidades de dibujo que luego explicaremos. Y finalmente la opción de cerrar para salir del programa. Dentro del área de trabajo encontramos dos elementos que tienen importancia a la hora de trabajar en AutoCAD. El uno es el gráfico de las coordenadas X y Y. Siempre que veamos estas dos coordenadas, sabemos que estamos trabajando en dos dimensiones. Y el otro es el ViewCube, que es un elemento de navegación que nos va a permitir rotar las coordenadas y trabajar en entornos 3D. El símbolo de las coordenadas cartesianas tiene su correspondencia también con el ViewCube. El eje Y de las ordenadas va a corresponder siempre con el eje cardinal norte y el eje de las abscisas X va a corresponder con el cardinal este. El ViewCube nos va a permitir rotar las coordenadas sobre el eje que no aparece acá, que es el Z. A manera de ejemplo, cuando nos acercamos al ViewCube aparecen estas flechas que indican giro y como vemos, al rotarlo también rotan las coordenadas cartesianas. El eje cardinal norte se mantiene en relación con las ordenadas Y y el eje cardinal E se mantiene en relación con las abscisas X. Voy a seguir dando la rotación hasta llegar a la posición original. A manera de ejemplo, voy a rotar el espacio de trabajo para acceder a un espacio tridimensional donde aparece el eje Z que hasta el momento estaba oculto o no se apreciaba y vemos como el ViewCube también rota y mantiene siempre su relación con los ejes cartesianos. Para volver a la posición original, pico en la parte superior Top y automáticamente el espacio vuelve a ser un espacio bidimensional. Bueno, una vez ya explicado el entorno de trabajo, vamos a proceder a realizar un ejercicio de introducción usando la herramienta. Antes de dar inicio al ejercicio, vamos a preparar el espacio de trabajo porque el AutoCAD es un programa que en su versión 2020 consume recursos del computador, entonces vamos a eliminar algunas opciones o apagar algunas de ellas que hacen que el computador consuma muchos recursos. Entonces nos vamos a ir aquí a la letra A, al botón de la letra A, vamos a utilidades de dibujo y nos vamos a ubicar acá en opciones. Se abre esta ventana donde aparecen todas las opciones del AutoCAD. Encontramos archivo, pantalla, abrir y salvar. Aquí por defecto el AutoCAD viene para salvar en una versión más reciente, pero pues sabemos que por temas de trabajo es mejor tener que el AutoCAD salve en una versión posterior para que podamos abrir nuestros archivos en una versión posterior a la 2020 en caso de que no tengamos esta versión a la mano. Entonces por lo general se coloca, yo recomiendo colocarlo en la versión 2010 para que podamos abrir cualquier archivo en versiones posteriores hasta la 2010 de AutoCAD. También podemos modificar la opción en la pantalla, la cruceta. Por defecto la cruceta viene marcada como en 20 unidades. Voy a darle a aplicar y vamos a ver cómo afecta eso. La cruceta queda reducida a este tamaño. Entonces por lo general yo recomiendo que esta cruceta
llegue al nivel 100, pues para poder tener dominio de elementos en el trabajo mediante esas líneas guía que la conforman. En esta lengüeta de pantalla también podemos optimizar los colores de AutoCAD en caso de que pues tengamos alguna preferencia de trabajo con los colores. Podemos modificar el fondo. En este caso voy a modificar el color del fondo 2D. A manera de ejemplo voy a suavizarle un poco el tono, voy a subirlo aquí a gris, le doy OK, le doy aplicar y cerrar. Entonces apreciamos cómo el espacio de trabajo cambia a un color más claro. Volvemos a Color. Si deseamos lo podemos regresar a su estado original negro. Le damos a aplicar y cerrar. Ahora vamos a preferencias de usuario y aquí en escala de inserción vamos a colocar sin especificar. En los dos casos sin especificar. Esto lo que permite es que los dibujos que insertemos, los elementos que vamos a insertar en el AutoCAD, ya sean imágenes o otro tipo de elementos o objetos, y lleguen con las unidades con que fueron creados, que por lo general dibujamos en escala 1:1. En la siguiente pestaña, Drafting, podemos manipular el tamaño del marcador de la cruceta, que es la cajita donde se cruzan los dos ejes, que le identifica. Podemos ajustar el tamaño según queramos. Y finalmente en la pestaña de selección nos vamos a colocar aquí en efectos visuales. Vamos a desactivar estas dos opciones, y cuando picamos en el botón los efectos visuales vamos a desactivar los colores, y de esa manera vamos a ahorrar recursos del computador. Estos efectos visuales lo que hacen es que se iluminen objetos cuando pasamos el cursor sobre ellos o el puntero sobre ellos sin seleccionarlos, y este tipo de iluminación pues también consume recursos. Le damos a aplicar y le damos OK. De esta manera pues hemos bajado un poco el consumo de recursos del programa, y ahora sí vamos a proceder a hacer el ejercicio introductorio. Ahora lo primero que vamos a hacer es verificar las medidas del dibujo de la plantilla. Entonces vamos aquí en utilidades de dibujo y buscamos unidades. Se abre esta ventana. Aquí comprobamos que sea decimales. La precisión del dibujo por lo general lo vamos a dejar a 2 decimales después de la coma. En escalas de inserción, nuevamente la recomendación es dejarlo sin escala. Le damos continuar. Los grados decimales, la precisión de los grados también la podemos dejar a 2 decimales después de la coma, y le damos OK. El flujo de trabajo en AutoCAD se logra mediante el orden, y para lograr ese orden se necesita trabajar con capas y aprender a usarlas correctamente. Las capas o layers permiten tener los objetos separados o agrupados por tipo, por categoría, según la necesidad que tengamos. Si no usamos capas y dibujamos todo en el mismo layer, si necesitamos trabajar un elemento independiente del dibujo, no podríamos separarlo. A manera de ejemplo, voy a abrir un archivo. En este caso, el archivo o documento me abrió en el espacio del layout, donde hablamos o donde les explicaba que se trabajan solo los rótulos. Me voy a pasar al espacio de trabajo o model, y acá aparece el archivo donde lo puedo modificar. En este caso, si yo quisiera trabajar solo con las zonas verdes, porque necesito sacar las zonas verdes, al tenerlas agrupadas en un layer que se llama paisaje, todo el resto del dibujo se apaga. Entonces puedo trabajar directamente sobre ellas sin afectar o sin que las otras partes del dibujo, cotas, todos esos otros elementos me impidan pues trabajar de manera más eficiente y rápida. De igual manera, si necesitara trabajar con los pisos, los puedo seleccionar,
los puedo aislar y entonces puedo tener la capa de pisos separada de todo el resto del dibujo, puedo sacar áreas, puedo modificarlas y de esta manera el trabajo se hace más eficiente. Si no pudiera hacer eso, tendría que estar identificando los elementos, también las capas las puedo apagar. Puedo quedarme con algunos elementos del dibujo que quiera, puedo apagar los textos, si tengo varios tipos de textos se van a apagar y entonces de esta manera voy limpiando mi dibujo para tener solo lo que necesito. Ahí apagué las zonas verdes, entonces de esta manera funcionan las capas, o sea, cada capa agrupa una serie de elementos, los que yo desee. Puedo también tener aislados los muros. En este caso voy a quedarme solo con esa capa encendida y voy a apagar las otras. Y entonces han quedado encendidos solo los muros, el perímetro de los muros, y esto me permite pues trabajar más fácilmente. Como les expliqué hace un momento, el AutoCAD me permite tener varios archivos abiertos. En este caso estoy en el dibujo que acabo de abrir, pero puedo regresar a mi dibujo original donde empezamos el ejercicio. De esta manera lo que debemos crear primero en AutoCAD son las capas, y para hacerlo vamos a la cinta de opciones en el submenú Layers. Aquí propiedades de layer, al picarlo se abre esta ventana de trabajo donde podemos aquí en la parte superior, en este icono donde dice nuevo layer, ir creando los layers que necesitemos. Entonces en el ejercicio vamos a crear una puerta y una ventana, entonces vamos a crear los layers identificando los elementos que componen la puerta. Voy a colocar marco. Voy a asignarle un color, por defecto sale en blanco, al marco le voy a colocar un color amarillo, le voy a dar OK, nuevamente accedo otra vez a la ventana, voy a crear el siguiente layer que va a ser la nave de la puerta, le voy a asignar a esa nave un color rojo, le doy OK, vuelvo a la ventana de layers. Y finalmente voy a crear un layer que se llame proyecciones, barrido. Vamos a colocar barrido y le vamos a asignar un color gris y OK. Una vez creados los layers, en el mismo submenú, en el menú de inicio, submenú layers, por defecto el AutoCAD trae con un layer estándar predefinido que es el 0, layer 0, y aquí cuando desplegamos este menú aparecen las capas o layers que he creado. Una vez hemos creado los layers, verificamos que estemos trabajando en el layer marco, que es la primera pieza de la puerta, y vamos a dibujar la siguiente figura usando el comando línea. Para dibujar con precisión en AutoCAD se usan los OSNAP o puntos de referencia a objeto, que son los que nos permiten tener precisión en el dibujo. Por ejemplo, voy a dibujar una línea con cualquier medida y quiero dibujar otra línea que empiece desde este punto. Entonces el AutoCAD por defecto me identifica ya algunos puntos de la geometría de esa línea, entre ellos los puntos finales y el punto medio. Para acceder a esa función y para activarlas o desactivarlas usamos la tecla de función F3. Cuando vemos la línea de comandos aparece OFF, la acabo de apagar con la tecla de función F3, la acabo de encender con la tecla de función F3 nuevamente. Al apagarla y quiera dibujar una línea con precisión cercana a esta, no me va a reconocer los puntos, tengo que tener activo con la función F3 los OSNAP para que la línea me permita encontrar estos puntos geométricos rápidamente. Para acceder a las distintas opciones que tengo de referencia de objetos con la tecla de función F3, voy a la barra de estado, ubico el icono de los OSNAP y le doy botón derecho. Al hacerlo va a aparecer todos los tipos de referencia a objetos que puedo tener en el AutoCAD. Por defecto
o yo recomiendo el endpoint, el midpoint, el centro para encontrar referencia a círculos, el nodo, pues cuando hay un punto suelto por allí, cuadrante, y líneas de intersección, él reconoce el punto de intersección de las dos líneas, y perpendicular. Una vez que están activos, simplemente pico fuera de él y con la tecla de función nuevamente F3 pues puedo acceder a ellos una vez ya los tenga seleccionados. Otra de las funciones o ayudas en la precisión del dibujo que tiene el AutoCAD es la ortogonalidad. Esta se logra teniendo la tecla de función F8 activa o desactiva. En este caso voy a dibujar una línea con la tecla de función activa. De esta manera las líneas salen horizontales o verticales en los 4 cuadrantes, pero siempre manteniendo esa ortogonalidad a 90 grados. Cuando desactivo la tecla de función F8, entonces obtengo un dibujo libre sin restricciones en los cuadrantes. De esta manera puedo unir estas dos líneas fácilmente y continuar haciendo cualquier tipo de dibujo libremente. Cuando tengo la tecla de función activa, entonces ya mi dibujo se limita a los ángulos de 90 grados. Y finalmente, otra de las funciones que nos permite también precisión y agilizar el flujo de trabajo es la función de rastreo. Voy a dibujar una línea de manera aleatoria y voy a dibujar otra línea paralela también con la tecla de función F8 activada, y quiero que esta línea llegue al mismo punto final que esta. Con la tecla de función F11 activa puedo generar esa función de rastreo. Entonces ese rastreo me permite, cuando voy llegando al punto final de esa línea, primero tengo que seleccionar el punto de referencia que quiero. Va a aparecer una pequeña marca, y esa marca me indica que ya ese punto de llegada está activo. De esa manera puedo llegar hasta él por medio de ese rastreo. Se activa con la tecla de función F11. Ahora que ya conocemos esas herramientas de precisión y teclas de función de AutoCAD, vamos a empezar a dibujar nuestro marco. Vamos a ubicarnos en el layer marco que ya creamos. Vamos a usar el comando línea ubicado en el menú Home, submenú dibujo. Seleccionamos el comando, vamos a picar en el espacio y vamos a ingresar el valor o la distancia de esa línea, recordando que en AutoCAD los decimales se ingresan con punto. En este caso, como estamos dibujando en metros, vamos a dibujar una línea de punto 1 para indicar 10 centímetros. Con la tecla F8 activa podemos continuar hacia la derecha siguiendo el dibujo base del lado izquierdo, donde aparece con punto 0.25 el siguiente segmento de línea. Luego bajamos, dibujamos punto 0.5, luego a la derecha nuevamente punto 0.25, nuevamente bajamos. Podemos usar el rastreo con la tecla de función F11 activa y finalmente podemos cerrar la línea llegando hasta ella o digitando la letra C de cerrar y Enter. De esta manera hemos dibujado el marco de la puerta. Ahora vamos a usar otro comando, que es el comando polilínea, que a diferencia de la polilínea crea entidades cerradas. El comando línea crea segmentos de líneas sueltos. El comando polilínea crea líneas continuas, unidas. Vamos a picar al lado del comando línea el comando polilínea, el icono, y vamos a aprovechar el dibujo que ya tenemos y simplemente vamos a redibujar sobre él para explicar bien el comando. Voy a dibujar llegando a todos los puntos finales de la línea, y ahora vamos a usar otro comando, que es el comando mover. Al lado del submenú dibujo encontramos modificar, y aquí el primero que aparece es el comando mover. Seleccionamos el comando, seleccionamos el elemento, la polilínea que ha quedado encima de las líneas, botón derecho, y le damos mover. Vamos a moverlo de manera dinámica cerca, y entonces vamos a hacer la comparación. Al seleccionar la polilínea que hemos creado, es un elemento cerrado, es un polígono cerrado, y al seleccionar la línea, el marco que hemos hecho con línea, nos damos cuenta que son elementos sueltos.
En muchos casos vamos a estar saltando continuamente de elementos dibujados con líneas a elementos dibujados con polilíneas. La ventaja de dibujar con polilíneas es que los elementos quedan unidos y a la hora de seleccionar los elementos, si picamos una polilínea, vamos a seleccionar todos los elementos que la componen. Pero si picamos una línea, por ejemplo en este caso el marco hecho con líneas, tenemos que seleccionar cada elemento, la totalidad de los elementos para tener el grupo completo. Finalmente, el comando que nos falta por aprender y que vamos a usar para construir la puerta es el comando arco. Entonces voy a dibujar una línea de manera aleatoria, dinámica, de 1 metro, 1, porque es un entero, enter. Y voy a dibujar otra línea desde este punto, desde el punto izquierdo de la línea, también con 1 metro de altura. Ahora voy a usar el comando arco. Ubicado en el menú Home, submenú Dibujo, encontramos el arco. Si desplegamos el menú, aparecen varias opciones de arco. Vamos a elegir el que dice Inicio, Centro y Final. Entonces, leyendo la línea de comandos, vamos a marcar el inicio del arco, el centro del arco y finalmente el final del arco. De esta manera ya podemos crear un arco, un cuarto de cuadrante, y ya con estos comandos que hemos aprendido podemos dibujar la puerta. Entonces el ejercicio de este video consiste en dibujar esta puerta usando los comandos que hemos aprendido y las funciones del AutoCAD que nos permiten la precisión del dibujo.